Ok, ¿ya estamos conectados? Sí. Ya estamos conectados en esta noche. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Hoy es viernes. Ay, qué rico. Y entonces viernes feriado, muchachos. Viernes yo dije, Dios mío, no me acordé que era el 15, 16 de septiembre cuando tocaba este programa. Y dije, capaz si se me van de vacaciones los edificadores y no vamos a tener de qué. Pero no, yo vi que sí. Muchísimas gracias el día de hoy por estar con nosotros. Gracias a nuestro invitado especial por acompañarnos. Te lo voy a presentar, Violeta. Y bueno, pues yo le doy gracias a Mente porque nos permite estar aquí el día de hoy y también a ustedes porque se sintonizan con nosotros para crecer juntos y aprender. Así que estoy muy contenta. Así que antes de empezar y de que nos hable Violeta de qué tema vamos a hablar de hoy, vamos a pedirle que comparta esta programación, este tiempo y bueno, espero, porque así va a ser, que va a ser de mucha edificación para usted y para nosotros, obviamente. Así que buenas noches y bueno, Violeta, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Viola, buenas noches, pues descansando, como bien dices, día feriado, muy a gusto. ¿Verdad? Así que, pues descansando en el cuerpo, pero no en el espíritu, porque seguimos edificando y creciendo en Cristo. Así que, pues muy contenta y buenas noches a los que se conectan. Recuerden extender esta palabra para que seamos más los que somos edificados. Y pues contenta de presentar a nuestro invitado, que es de casa, Sergio Ugarte, Pastor Sergio Ugarte, y pues feliz por el tema, el incremento de Cristo en nuestra vida, un tema muy importante que tenemos que escuchar para poder aprender y también desarrollar un entendimiento en esa mente de Cristo. Así que, Pastor, buenas noches, bienvenido al programa, un programa más en Platicando con la Morena, y esta hora es toda de usted. Adelante. ¿Cómo está, Pastor? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y muy contento de poder participar en el programa. Saludamos a las personas que empiezan a conectarse en este programa, les invitamos a que compartan, ¿verdad? Para poder llegar a más personas. Claro que sí. Y bueno, pues con un tema muy interesante, ¿no? Perdón que te corte, yo tenía una pregunta antes de empezar, Pastor. Sí. Entonces, yo me puse y me pensé, dije, ¿qué tanto queremos el incremento de Cristo en nuestra vida o más bien nada más queremos los beneficios de Cristo? Sí, pues definitivamente estamos acostumbrados y no solamente estamos acostumbrados por ser hasta cierto punto egoístas, ¿verdad? Sino que también porque así se nos ha enseñado, ¿no? De ver a Dios como alguien a quien únicamente acudimos a Él para pedir, para solicitar algún tipo de milagro, que nos prospere, en fin, ¿no? Siempre lo vemos como alguien que es alguien que tiene que proveernos de cosas. Y si bien es cierto que Dios es un Dios proveedor, que Dios es un Dios que nos ama, que Dios es un Dios que quiere lo mejor para nosotros, pues también quiere que nosotros vayamos incrementando a Cristo y en la medida que lo vamos logrando, pues de manera intrínseca, pues se van dando estos otros resultados, ¿no? Por eso, pues encontramos en la palabra que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Cuando nos habla Dios en la palabra por medio del apóstol Pablo, para que haya un incremento de Cristo en nuestras vidas, habla de algo que tiene que suceder. Y esto es algo que me gustaría comentarlo, a lo mejor se ha comentado en otros programas, a lo mejor ya lo conocen algunos, pero es muy necesario para sentar una base, ¿no? Cuando nosotros recibimos a Cristo, hay un suceso inmediato en el Espíritu. Nosotros somos hijos de Dios, en ese momento nuestro espíritu es santo, justo y perfecto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente dice la palabra que Cristo se une en un mismo espíritu con nosotros. Y al unirse Cristo en un mismo espíritu con nosotros, no podría unirse a un espíritu pecador, a un espíritu imperfecto, a un espíritu sucio, etcétera, etcétera, etcétera. Por tal motivo, a causa de esa unión de Cristo en nuestro espíritu y de que renacemos en un nuevo hombre, que somos resucitados juntamente con Cristo, en ese sentido podemos entender que la obra en el Espíritu es una obra completa y por eso podemos decir que somos santos, justos y perfectos. Sin embargo, debemos de entender que a nivel del alma, que es nuestro psique, ¿verdad? Nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestras emociones, incluso nuestro temperamento, empieza un proceso. Entonces, este proceso lo menciona el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2,
cuando dice que debemos de renovar nuestro entendimiento y que no debemos de amoldarnos, ¿no? Parafraseando un poquito, amoldarnos a este siglo o a este sistema. Entonces, podemos ver claramente que a pesar de que Dios hace una nueva criatura, que nos hace hombres y mujeres nuevos, hijos de Dios con la naturaleza divina, si bien es cierto que esto sucede de manera inmediata, sí hay un proceso en el alma, y este proceso del alma lo podemos entender como el incremento de Cristo en nosotros. Entonces, ya cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que en la medida que hay ese incremento de Él, pues empieza a haber menos situaciones en donde nosotros actuamos de manera egoísta, donde ya no son intereses personales, sino son los intereses del reino. Y en la medida que nosotros vamos actuando de esta manera, pues podemos ver por el incremento de Cristo, todos los demás beneficios que trae con ello el estar en Cristo. Entonces, por esa razón, podamos desear cosas, no está mal que podamos pedir cualquier cosa, pero entender que todas esas cosas son a causa del propósito. El propósito eterno es el deseo amoroso del Padre de darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo, que está impartido en nosotros, que somos su cuerpo o su iglesia, para que Él sea el todo en todo. Entonces, aún los logros, aún las sanidades, aún todo lo que pueda suceder en nosotros, tienen que ver con el propósito eterno. No es un mensaje, lo hemos comentado en otras veces, antropocéntrico, que aunque suena raro la palabrita, significa que no es un evangelio que esté centrado en el hombre y donde se nos ha hecho creer durante mucho tiempo que la finalidad de Dios y todo lo que es el plan de Dios es salvar al hombre para que el hombre tenga vida eterna. No, la salvación y la vida eterna es una consecuencia del propósito eterno y de que Cristo viene a vivir y a unirse en un mismo espíritu con nosotros. Entonces, definitivamente, siempre el evangelio se tratará de Dios y por gracia, por amor, por misericordia, nosotros hemos entrado dentro de este evangelio y hemos entrado a la vida, a la naturaleza divina de Dios en nosotros. Por tal motivo, podemos ver que no es un evangelio centrado en el hombre, sino que siempre la finalidad será tratarse de Dios. Y lo maravilloso, nomás para cerrar la idea, es de que dentro de ese tratarse de Dios, como lo decía ahorita, las capacidades, todo lo que sucede alrededor de nosotros, los avances, todo lo que podamos ver como algo bueno en nuestras vidas, será el incremento de Cristo en nosotros y la manifestación de Dios. Por ahí había había un post en alguna ocasión que vi en Face que decía, y estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? No le platiques a Dios lo grande de tus problemas, platícale a tus problemas lo grande que es Dios, ¿no? Entonces la óptica gira en una manera totalmente diferente y cuando vemos que aún en nuestras vidas, independientemente de lo que esté pasando, son oportunidades para que Dios se glorifique y se manifieste, entonces empezaremos a ver las cosas de una manera diferente. Totalmente, Pastor. Lo que te quería comentar es, por lo menos en lo personal, cuando yo no entendía realmente que se trataba de Él y la finalidad era Él y su propósito eterno y su reino, por lo menos yo no sé si alguien que esté ahí viéndonos le haya pasado, yo me sentía como como gallina sin cabeza. ¿Para dónde voy? ¿Cuál es la cuestión? No veo la camino, o sea, hacía mucho, o sea, estos son las gallinas sin cabeza, los guajolotes, a mí me tocó. Corren por todos lados, no saben, no tienen un rumbo. Y así me sentía yo, o sea, ¿cuál es? O sea, todavía, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Nomás hacer esto, nomás llegar a ser viejita, o sea, y cuando empiezo a escuchar esta realidad, esto que están ustedes impartiendo, fue así como que ahora entiendo, pero yo creo que mucha gente debe de estar así como nosotros pasamos, por lo menos yo, o pasó por esa situación, ¿no? Y tuvo un sentido tremendo, tremendo, Pastor, esta verdad que nos imparten. De verdad que yo le agradezco mucho a Dios por esto. Pero de verdad yo creo que muchas personas se pueden identificar conmigo, de sentirse como que no tienen un rumbo, como que lo que hacen, y luego después que tengan lo que quieres, ¿qué? ¿Verdad? Porque no Claro. están dentro de su visión, no está en el propósito de Dios, del eterno de Dios, pues básicamente en el rey. Y lo maravilloso de esto es de que a lo mejor alguien que me escucha hablar de lo que estoy diciendo ahorita, a lo mejor podría decir, entonces no vamos a tener nunca nada bueno, o sea, nada más se trata de Dios. No,
precisamente en Romanos 12, 1 y 2, cuando habla de la renovación del entendimiento, dice, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, si lo vemos y analizamos esta palabra, podemos entender que de antemano Dios quiere lo mejor para nosotros, su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero tenemos que estar enfocados en el punto correcto, de que todo se trata de Él. Y dentro de ese tratarse de Él, vienen todas esas otras añadiduras de las cuales habla el otro pasaje, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, no significa, y quiero que no se malentienda, de que Dios sea un Dios egoísta, que quiere que todo se trate únicamente de Él. Debemos de entender que todo se trata de Él por Él ser Dios, ¿verdad? Pero dentro de eso, pues vienen las otras partes, ¿no? El que para que sea manifestado su propósito a través de nosotros, en nuestras áreas de asignación, en nuestra vida misma, en la familia, pues tiene que demostrarse un reino bueno, un reino admirable, un reino increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo la demás gente puede evidenciar que Dios es bueno, que Dios es perfecto, que Dios es santo? A través de manifestarlo, a través de la vida de cada uno de nosotros. Pero ya no estamos centrados en esa opción de que se trata de mí, ¿no? Se trata de Dios, y dentro de ese tratarse de Dios y yo ir madurando, ir creciendo y de también notándose ese incremento de Cristo en mi vida, pues lógicamente se empiezan a ver todas esas repercusiones positivas, ¿verdad? O magníficas, que son la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, creo que esto es maravilloso, ¿no? Sí, Brenes, no sí, puedo decir Violeta porque después no van a saber a quién le digo, así que puedo decir Brenes. sí. También, pastor, la religión nos enseñó mucho a que era el hombre desarrollado en el hombre. Vaya, que tú como hombre tenías un propósito, y tu propósito, a lo mejor por todo lo que habías pasado o sufrido, era mayor que otros propósitos. Y realmente no hay propósito, sino un solo propósito con un propósito. Así es, y si a esto le sumas todas las corrientes de pensamiento y filosóficas que se han ido sumando a lo largo de la historia, y principalmente en la Edad Media, donde empezó a surgir el humanismo, pues el humanismo empezó a ver primero un humanismo, no sé si lo sabían, pero un humanismo que todavía tenía cierta toques de religión o de Dios, donde de alguna manera se podía expresar las capacidades del hombre, pero todavía entendiendo a Dios como un ser supremo, ¿no? Pero eso fue migrando hasta el humanismo puro, que el humanismo puro lo que hace es sacar a Dios de la vida del hombre y únicamente tratar de exaltar las capacidades humanas. Entonces esto es algo terrible, porque es desconocer a Dios, y de alguna manera, pues esto provoca en el hombre una soberbia tal, que es no reconocer a Dios y empezar a caer en los errores que la Biblia dice, ¿verdad? Que los pensamientos de los hombres son animal, diabólico, se me fue uno de ellos, terrenal, animal y diabólico, porque no tienen que ver con la naturaleza de Dios. Entonces, cuando vemos todo esto que ha causado la religión, el mal entendimiento de la palabra, el mal entendimiento de la revelación, y esto sumándole a todos estos sistemas de pensamiento que de alguna manera han logrado entrar a muchas ocasiones a la religión, pues esto trae una confusión tremenda, ¿no? Entonces, definitivamente, todo se trata de Dios, y Dios se plació, tuvo el amor, la gracia, la misericordia de incluirnos a nosotros dentro de ese plan eterno, dentro de ese propósito eterno, para que nosotros fuéramos partícipes, y esto es algo maravilloso, para que nosotros seamos los manifestantes, quienes manifestamos a Cristo a través de nuestra vida misma. Entonces, esto es algo glorioso. Y para ir entendiendo algunas poquitas cosas acerca de lo del incremento de Cristo, me llamaba la atención el pasaje que es muy conocido para todos, es uno de los pasajes más conocidos, ¿no?, en las Escrituras, de Filipenses 4:13. La mayoría, bueno, al menos no creo, no recuerdo, pero probablemente haya sido el primer versículo que me aprendí siendo niño, siendo un versículo cortito y también emocionante, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el detalle es que, pues, hasta cierto punto nos han enseñado un poquito mal acerca de este pasaje, porque nos lo hacen ver como si fuera casi, perdón la comparación, pero como si fuera algo mágico, ¿no? Como si fuera algo así de que
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, voy a exagerar, ¿verdad? Con motivos nada más de enseñar, pero es como si alguien dijera, me puedo lanzar desde un edificio y no pasa nada porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y les digo, a lo mejor exagero, ¿no? Pero en muchas ocasiones la gente tiene este pensamiento, que puede hacer lo que le dé su gana en su vida, estar en un desorden total y decir, no pasa nada porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perdón, pastor, sacan contexto. Ajá, sí, lo sacan de contexto la cita. Así Por es. eso y la Soy yo. Y lo de la Y quiero compartirles algunas otras, la versión más común, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pero hay otra que es la del diario, Dios habla hoy, dice, a Cristo que me fortalece. Aún Dios me da, si Él es el que me, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas, ¿no? Porque Cristo me da el poder para hacerlo. Entonces, esto ya empieza a entenderse un poquito más y todavía para que quede un poquito más explicado, me voy a ir un poco. Dice, dice, no digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cada situación. Entonces, esto pues es muy interesante porque nos hace ver cómo el apóstol Pablo explica de que él, a pesar de haber pasado por diferentes circunstancias, de haber tenido diferentes problemas, pues él ha logrado entender que en Cristo puede vencer cualquier situación. Y ese último versículo que comenté, como está en otra versión, dice, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo, es el famoso 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, aquí podemos, que ahora no es el tema, pero nomás se los comento así rapidito, podríamos sacar todo un tema y hablar del contentamiento. ¿Por qué? Porque dijo, conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias. Pablo demostraba contentamiento. ¿Qué significa tener contentamiento? Independientemente de la situación por la que él estuviera pasando, él se sentía contento, se sentía feliz, porque él sabía que su esperanza era Cristo, porque él sabía que todas las cosas le ayudaban para bien, porque él tenía una óptica diferente de las cosas, aún y cuando estuviera pasando por problemas. Entonces, a esto le podemos llamar contentamiento, pero también le podemos llamar que había habido un incremento de Cristo en la vida de Pablo. Al haber este incremento de la vida de Pablo, o estar llegando a una madurez, que también lo podríamos llamar de esta manera, cuando él empieza a tener esta madurez y este incremento de Cristo, pues empieza a ver las cosas en la dimensión divina y no en la dimensión terrenal. Empieza a ver las cosas bajo el propósito eterno y no bajo el propósito humano. Empieza a darse cuenta que todo lo que él hace tiene que ver con el propósito eterno, a tal grado de no escatimar, como Jesús mismo lo hizo, que no escatimó su propia vida. Pablo mismo no escatimó incluso su propia vida y él llegó a decir, para mí el morir es ganar. ¿Por qué? Porque él sabía que todo lo que estaba haciendo tenía que ver con un propósito eterno. Y dentro de ese propósito, él sabía que podía haber aflicciones, podía haber grandes cosas que le pudieran causar felicidad, gran gozo, pero podía experimentar de todo. Pero él tenía su meta vista en el propósito eterno y en Cristo. Por eso él decía que proseguía siempre hacia la meta, ¿no? El supremo llamamiento. Entonces, esto nos empieza a dar cierta idea
de lo que es la madurez o de este incremento del cual hablamos en Cristo. Y para mencionarlo, ejemplificarlo un poquito, entenderlo un poquito mejor, podemos ver, por ejemplo, en Romanos, si no me equivoco, es en el capítulo 10, donde dice que el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, aquí esto es algo interesante, pero hay otro versículo un poquito antes de ese que dice, más los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces aquí nos está hablando que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios y que el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. El problema con las traducciones que tenemos de la Biblia es que en ocasiones las palabras originales no son las mismas para la misma traducción que nos dieron. No sé si me voy a entender, aquí lo voy a explicar. En los dos casos está hablando de hijos, que los que son guiados por el Espíritu son hijos, y el Espíritu mismo da testimonio que somos hijos. Pero en el griego no es la misma palabra que se utiliza para esa traducción de hijo. Cuando dice el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos, está utilizando la palabra tecnón, perdón. Y la palabra tecnón es hacer referencia a alguien pequeñito, a alguien bebé, a alguien que no tiene ningún tipo de madurez. Y dice la Escritura que el Espíritu mismo nos da testimonio cuando ya somos hijos de Dios. Eso lo podemos sentir, nos podemos dar cuenta, pero no significa que ya estemos en un estado de madurez. Y cuando dice que los que son guiados por el Espíritu, es decir, los que obedecen al Espíritu, los que se dejan guiar por el Espíritu, en la palabra hijos es la palabra griega huios, que significa hijo maduro. ¿Cómo podemos entender esto? Que nosotros al recibir a Cristo somos hijos de Dios. Eso no hay ninguna duda. No hay nadie que nos lo pueda quitar, ni la religión, ni la condenación, ni nada. La única forma en la que la Escritura dice que pudiéramos perder la salvación es a través de la apostasía, que esto es renunciar voluntariamente a la fe, que yo creo que serían poquísimos los casos en los que una persona quisiera renunciar voluntariamente a su salvación. Pero fuera de eso, no hay manera de que nosotros podamos perder la salvación, porque eso fue un regalo de Dios. Esto fue por gracia para que nadie se gloríe, fue por fe y por la obra obviamente perfecta y consumada de Cristo. Así es que al nosotros ser salvos, pues definitivamente el testimonio, el Espíritu mismo nos da testimonio, pero el ser guiados pues implica ya un nivel de madurez para dejarse guiar. Y esto lo podemos ver incluso en Jesús mismo, que Jesús haciéndose hombre, ¿verdad? Estando de paso por la tierra para cumplir con un propósito, con una asignación, llega a ser bautizado por Juan el Bautista. Dicho sea de paso, Juan el Bautista ni siquiera lo quería bautizar. Él dice, yo no soy digno ni siquiera de abrochar las cintas, ¿no? de tus guaraches. Y sin embargo Jesús le dice, es conveniente que así se haga. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que cumplir con toda la ley para poder llegar a ser el sacrificio perfecto del Padre. Pero en ese momento, también en el pasaje de Romanos, aparte de hablar de los que son hijos, también habla de que dice que hemos sido adoptados o que recibimos el espíritu de adopción. Y esto nos puede causar una cierta confusión, sobre todo para quienes vivimos en Latinoamérica, en esta parte. Nosotros entendemos por adopción, pues es alguien que a lo mejor no tiene papás y que llegan unas personas y legalmente lo adoptan o lo hacen que sea su hijo de manera legal. Esto es lo que normalmente entendemos por adopción. Y hay teólogos que no descartan esta posibilidad de que se pueda de alguna manera interpretar una adopción de parte de Dios de esta forma, porque no fuimos hijos naturales, por decirlo así, ¿verdad? En lo físico, pero en realidad la palabra adopción en ese pasaje, en el capítulo 10 de Romanos, habla de algo que se le conocía en griego como joitesía. ¿Y qué era la joitesía? La joitesía es la que la traducen como adopción. La joitesía era una ceremonia que llevaban a cabo los padres donde declaraban a un hijo ya en un estado de madurez, y dentro de ese estado de madurez se reconocía que el hijo ya se podía hacer cargo de los negocios del padre, que podía tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que el padre. Entonces, cuando Jesús está en este proceso de bautizo,
recordamos todos que se abre o que se escucha una voz del cielo, que era el Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo interesante aquí es que la palabra hijo utilizada en ese momento fue la palabra huios. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo el Padre? Este es mi Hijo maduro en quien yo tengo complacencia. ¿Qué está pasando ahí? El Padre estaba llevando a cabo esta ceremonia pública de la joitesía, de la adopción, donde estaba reconociendo a Jesús como un hijo maduro para poderse llevar a cabo las tareas del Padre, los derechos y obligaciones del Padre en un estado legal. Y esto lo podemos confirmar cuando en los negocios del Padre me conviene estar sobre lo del Padre. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo él? Llevando a cabo las asignaciones que el Padre le había encomendado. Entonces, de igual manera, cada uno de nosotros debemos de ir creciendo, pueda ser notable en nosotros, pero no sé si ibas a hacer un comentario, Violeta, ¿no? Sí, es que, Sí, adelante. gracias. Vengo ahorita con el tema de los hijos maduros. Hace muchos años estaba leyendo un libro de historias del Nuevo Testamento y luego un poco de las tradiciones y todo esto, bueno, ya tú sabes. Y entonces leí que en aquel entonces, aquellos lugares, era hace una vez, se les llamaba hijos maduros a las personas o los varones que llegaban, que eran las que tenían 30 años. De los 30 años en adelante se les consideraba maduros para darles el cargo que los papás querían darles, como la herencia o un cargo para no sé, ¿cómo se llama? Para administrar las tierras, los negocios, hasta los 30 años. Y me llama la atención que Jesús es cuando empieza su ministerio. Me imagino que también por cuestión para que los judíos lo entendieran, ¿verdad? Me imagino que, porque todo tiene que ver. Y yo me pongo a pensar, digo, Claro. a veces ahorita los chicos de 18, 20 años se sienten bien maduros para, digo, wow, de verdad, ¿cómo nos hace falta? Igualmente, espiritualmente, nosotros a veces decimos, no, yo estoy bien, y realmente nos hace falta tanto madurar en él, ¿no? Para poder realmente, que ya se nos ha sido, pero cuando Dios empiece a manifestar lo que tenemos que administrar, lo administremos bien, porque yo sé que muchas veces no administramos bien los recursos del reino porque no hemos llegado o no hemos madurado, ¿no? Entonces, yo sé que es un proceso de madurez, pero por eso venía la pregunta, o sea, ¿de qué tanto deseo el incremento de Cristo, la madurez, no? Claro, sí, fíjate que hay esta creencia, ¿verdad? Que podía ser a los 30 años. Hay quienes dicen que esto tenía que ser evaluado por el padre para ver si realmente ya el hijo había alcanzado o no la madurez. No necesariamente era una edad exacta, pero sí fue algo que sucedió en el caso de Jesús a los 30 años, y sabemos que prácticamente el ministerio de Jesús pues duró alrededor de 3 años y medio. Entonces, y fue a partir de ese momento que se le declaró en un estado de madurez por el Padre, ¿verdad? Entonces, pues esto es muy interesante. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar en cuanto a qué es el incremento de Cristo? Pues podemos entender que en el Espíritu ya somos un mismo Espíritu con Cristo, lo dice la Escritura, pero a medida que vamos pudiendo desarrollar el conocimiento de una manera correcta, la revelación, de que nuestra alma empieza a ser transformada, conformada a Cristo, pues entonces podemos manifestarle a Él también, y de esta manera podemos empezar a ver ese incremento, esa madurez en nosotros que puede mostrar ese incremento de Cristo en nosotros. Aún en nuestra forma humana, por decirlo de alguna manera, la madurez que adquirimos como personas, pues es bien relativa. O sea, ahorita que decías, ¿verdad? De los jovencitos de 18 años, pues la verdad es que a veces hay jóvenes de 18 años que son mucho más maduros que algunos adultos de 40 o 50, ¿verdad? Entonces, no necesariamente la edad es un parámetro para la madurez. Incluso también podemos entender que la madurez puede ser en ciertas áreas de nuestra vida, pero no en su totalidad.
Podemos ser muy maduros en ciertas cosas y a lo mejor en otras cosas no somos tan maduros, ¿no? Y cuando dejamos de madurar, pues nunca, o sea, es como el conocimiento. Nosotros hasta el último día que estamos en esta tierra seguimos aprendiendo. Aprendiendo, creciendo en madurez, etcétera, ¿no? Entonces, de igual manera en el espíritu, bueno, espero que se entienda. Lo que hay en el espíritu que sea manifestado en nuestra alma, pues puede llevar sus tiempos, sus procesos, y esto pues de alguna manera nos puede llevar a la segunda pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es el incremento de Cristo? Pues ya hablamos de esto, ¿no? Una mayor manifestación de Cristo, una mayor gobierno de Dios en nuestra alma, de Cristo mismo en nuestra alma. Así es que de alguna manera logramos bajar nuestra propia voluntad para que sea hecha la voluntad del Padre. Podemos ver a un Jesús, ¿verdad? Antes de ir a la crucifixión, donde dentro de sus angustias, de su estrés, de todo lo que estaba pasando, le dice al Padre, ¿no? Oye, Padre, parafraseando un poquito, ¿no habrá manera de que salvemos al mundo de otra manera? Cuando le dice, ¿verdad? No es posible que pase de mí esta copa. O sea, Jesús le estaba diciendo, oye, Padre, sí, yo sé que tú y yo hicimos un acuerdo, yo sé que quedamos en que íbamos a salvar al mundo, pero ya sé qué me va a pasar. Me van a crucificar, se van a burlar de mí, me van a dar latigazos hasta desgarrar mi cuerpo. Ya sé qué es lo que va a pasar y lo que voy a sufrir. No habrá otra manera, Padre, de que le hagamos. Y sin embargo, Jesús termina esta frase diciendo, mas no se haga mi voluntad, sino hágase obviamente esperaba, aún así decide continuar con este plan del pacto eterno, del propósito eterno, para que todo quedara cumplido. Entonces, ese incremento de Cristo, pues es rendir nuestra voluntad, es que Cristo se siga aumentando, incrementando en nosotros. ¿Qué evidencias empiezan a manifestarse en nuestras vidas? Pues ya no somos personas tan egoístas, hay un mayor control de nuestras emociones, hay un mayor autogobierno, que esto viene por medio del dominio propio que Dios nos da. Empieza a haber una cuestión donde somos menos egoístas en cuanto a las cuestiones humanas o personalistas y entendemos más en cuanto al propósito eterno. Comentaba en alguna ocasión que hay los que les ha tocado y han podido estudiar un poco acerca de los temperamentos, que bajo el enfoque tradicional, pues es estudiar los temperamentos que son el colérico, el flemático, el sanguíneo, y siempre me ayuda mi esposa porque siempre se me olvida uno, y el melancólico, que nosotros lo estudiamos más bien con otro sistema, ¿verdad? Que es el sistema DISC, donde está representado por letras, que son el D, el colérico, el S, que viene siendo el flemático, el sanguíneo, que está representado por el I, y el melancólico, que está representado por el C. Entonces, ¿qué es lo que generalmente nos hacen ver las cosas negativas de los temperamentos? Pero bajo el enfoque espiritual o bajo el espíritu de la vida de Dios en nosotros, se estudian los temperamentos para ver cómo es una persona en su temperamento gobernado por el espíritu, que se deja guiar por la ley del espíritu de vida que ya está en nosotros. Inevitablemente una persona que es guiada por el espíritu, las fortalezas que ese temperamento tiene serán muy sobresalientes o se podrán notar, y las debilidades, porque dicho sea de paso, todos los temperamentos tenemos fortalezas y debilidades, las debilidades podrán bajarse al nivel más bajo. ¿Por qué? Porque entre más espiritual eres, más se notan las cosas buenas, y entre más carnal eres, más se notan las cosas negativas en un temperamento. Entonces, el estudio de los temperamentos, lejos de ser para juzgar a las personas, para criticar o etiquetarlas, como en ocasiones dicen los psicólogos, tiene que ser para poder entender cómo puede ser altamente eficiente una persona que es gobernada por el espíritu. Y cuando entendemos esto, aparte de eso, y no solamente conociéndonos un poquito a nosotros mismos, sino que nos ayuda a interrelacionarnos con las demás personas que son diferentes a nosotros, porque ahora sabemos cómo son los demás, nos ayuda también a poder ir de alguna manera desarrollando habilidades que nuestro temperamento comúnmente no demuestra, pero que los otros sí lo tienen y nosotros los podemos desarrollar. Entonces, si yo les preguntara a Jesús qué temperamento es, pues dependería a lo mejor de la cita bíblica que queramos estudiar, porque si lo ponemos
en el caso donde corrió a los mercaderes del templo, a lo mejor diríamos, no, pues Jesús era un D, definitivamente era un D. No, lo que pasa es que Jesús manifestaba los 4 temperamentos y él era una persona que podía mostrar todas las bondades de cada uno de los temperamentos. Entonces, dentro de esta situación de los temperamentos, a veces se nos puede dificultar o facilitar más, dependiendo de qué seamos, el poder manifestar ciertas cosas, tanto positivas como negativas. Pero a medida que empieza a haber un mayor incremento de Cristo, como Cristo tiene los 4 temperamentos, podemos ir desarrollando y de alguna manera manifestando todas las cosas buenas que son los 4 temperamentos que son parte de la naturaleza divina que puso Dios en cada uno de nosotros. Entonces, esto es algo sumamente interesante. Entonces, ¿qué evidencia empieza a manifestarse? Cambios en nuestras vidas que a lo mejor la gente diría, nos conocieron a lo mejor en el relajo, ¿no? Y luego después te conocen en Dios y dicen, no, hombre, ¿cómo es posible? Pues si tú eras alguien completamente diferente, ¿no? Pues hay cambios muy sustanciales, ¿no? Que se pueden ver, pero empieza a haber una perspectiva totalmente diferente en todos los aspectos. ¿Y qué es lo que debería de ser notorio también? Pues que no debe ser algo nada más en lo individual. No solamente es los cambios que puede producir ese incremento de Cristo en nosotros, sino del ambiente también que nos rodea. Cómo debe empezar a haber cambios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, porque a final de cuentas el ámbito, la esfera de gobierno de Dios se empieza a manifestar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál es la causa del incremento? Pues obviamente la exposición a la palabra, la exposición a la revelación. Desgraciadamente, y espero que se me entienda esto que voy a decir, desgraciadamente hay personas que a lo mejor nunca van a tener la oportunidad de exponerse a la revelación a la cual nos hemos expuesto nosotros. Y a lo mejor vivirán una vida religiosa, llena de condenación, de críticas, de juicios, de muchas cosas. Pero esto no significa que no sean hijos de Dios, ya lo vimos al principio, todo aquel que le recibe es hijo de Dios y obtiene la naturaleza divina, pero el no haber de alguna manera renovado su entendimiento, pues esto le impide el poder disfrutar de los beneficios del reino. Y aquí voy a meter una situación medio controversial. Para aquellos que sí piensan, ¿verdad?, que la salvación se pierde, uno de los versículos más utilizados o pasajes de la Biblia es cuando en la escritura habla de que ni los borrachos, ni los fornicarios, y empieza a sacar una lista ahí de carnalidades, por decirlo de alguna manera, dice, ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Pero esto no está hablando de la salvación, está hablando de un estado de gobierno. El reino de los cielos, está hablando del estado, del gobierno. Entonces, ¿qué significa? Que una persona que no ha crecido en la revelación sigue siendo hijo, pertenece al reino de Dios, pero no puede disfrutar de los beneficios del reino por estar viviendo en las formas de vivir que no corresponden al reino. Y no sé si me voy a explicar. Alguien que está viviendo en carnalidad no está viviendo bajo los principios y estatutos del reino, por lo tanto no puede de alguna manera experimentar todos los beneficios del reino. ¿Qué va a ser lo que va a estar experimentando? Una persona carnal, pues puros problemas, porque a pesar de que no haya una condenación y que Dios no vaya a decir, ah, no, te estás portando mal, te vas a ir al infierno, ¿no? Como nos asustaban antes en la religión. Pues no, no te vas a ir al infierno, pero desgraciadamente vas a tener consecuencias en tu vida diaria. Si estás haciendo actos que no son buenos y que son negativos, pues no esperes que no vaya a haber situaciones negativas como consecuencia de esas malas decisiones que tomaste. Entonces, por eso es importante el incremento de Cristo en nosotros o esa madurez, porque si nosotros no aprendemos en los errores, en las situaciones que hemos cometido de una manera equivocada y seguimos en lo mismo, pues todo el tiempo vamos a estar en un círculo vicioso cometiendo los mismos errores y sin vivir una vida tan plena, ¿verdad?, como la podríamos estar viviendo si entendiéramos los principios de Dios. Y un ejemplo muy sencillo que a lo mejor algunos podrán creer y otros no, pero sí ha sucedido, es, por ejemplo, cuando alguien tiene algún adeudo bancario, por ejemplo. Se han dado casos, no sé si ustedes han oído testimonios así, donde ha habido personas que por confiar en Dios, por pedirle a Dios, por lo que ustedes quieran, para acabar pronto, por la voluntad de Dios, de pronto desapareció la deuda que tenían en el banco. Y les hablan, le dicen, ¿sabe qué? Pues su deuda ha sido cancelada y ya no nos debe nada. Y pues esto es algo maravilloso, ¿no? Y extraordinario para alguien que estaba teniendo problemas financieros.
Pero, ¿qué pasa si esa persona no pone una disciplina y empieza a administrar los recursos de una manera correcta y empieza a hacer mal uso de sus finanzas nuevamente? Pues al rato otra vez va a estar en problemas financieros. ¿Por qué? Porque no hubo un incremento de Cristo en esa área de sus finanzas, en esa área personal, no hubo una madurez y por lo tanto volvió a meterse en los mismos problemas. Entonces, aquí es donde debemos de entender la importancia de que Cristo siga incrementándose en nosotros. Y lo decía al principio, pero es inevitable. No debemos de ser egoístas o humanistas en el sentido de que se trate de que yo tenga un incremento de Cristo para que me vaya bien. No, debemos tener un incremento de Cristo para que Cristo sea manifestado y como consecuencia nos va a ir bien de paso en todo lo que nosotros hagamos. Entonces, tiene que haber este incremento, esa causa del incremento tiene que ver con someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ser guiados por el Espíritu, como lo decíamos anteriormente, ir maduros, ponernos a la palabra, pues obviamente a una revelación correcta, ¿no? Que tenga las bases correctas como son la gracia, la justicia, el nuevo pacto, la justificación, el mensaje del reino y todas estas cosas que tienen que ver con lo que ahora nos corresponde, que es la verdad presente que tenemos en Cristo. Que yo creo que ya lo han hablado a lo mejor anteriormente, pero para la gente que a lo mejor escucha por primera vez esto de la verdad presente, ¿qué es la verdad presente? Pues podemos llegar a concluir que toda verdad bíblica es una verdad, todo lo que está ahí, pero no toda verdad bíblica es una verdad presente. Y a lo mejor los que no entienden muy bien esto van a decir, pastor, ¿qué herejía es esa? ¿No? ¿Cómo que está diciendo que algo que viene en la Biblia no es una verdad presente? Pues no, porque Dios trató de diferente manera antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, antes de Cristo, Dios había pactado con el hombre a través de Moisés, era el pacto mosaico, el pacto de la ley, y pues esta era una forma diferente de tratar de Dios con el hombre. En el momento en el que llega el pacto eterno a través de la obra perfecta y consumada de Cristo, entra en vigencia o entra en acción lo que era el pacto eterno aquí en la tierra, llamado el nuevo pacto. Entonces, este nuevo pacto es lo que hoy nos rige a nosotros como hijos de Dios. Por eso, lo que corresponde al nuevo pacto es la verdad presente para nosotros. Algo con lo que batallaron. Sí. Perdón que te corte. También está yo entiendo, el antes de Cristo crucificado y el después de Cristo crucificado también, ¿verdad? Y a eso iba precisamente, que algo en lo que batallaron los discípulos de Jesús es de que a ellos les tocó vivir todavía lo que era la ley. Mientras Jesús estuvo en la tierra, seguía operando la ley. Y este es un error que a veces la gente comete, se nos ha dicho, ¿no? Es que el nuevo pacto empieza donde empieza el Nuevo Testamento, que son los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y no es así. El nuevo pacto empieza, sí, en la narrativa de los evangelios, pero a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo y su ascensión. Correcto. Entonces, durante el tiempo en el que Jesús estuvo de paso por la tierra, él seguía cumpliendo con la ley, estaba vigente todavía el antiguo pacto, y por eso le fue tan difícil a los discípulos entender la nueva revelación del nuevo pacto. No, si tenemos que ser honestos, no tenían tanto la culpa. En primer lugar, porque Dios no les habitaba todavía antes de que Jesús fuera a la cruz. Entonces, eran cosas que ellos no podían entender. Aparte, Jesús estaba cumpliendo con la ley, y solamente por medio de sus predicaciones o de lo que él compartía, hacía ver o podía de alguna manera adelantar un poco de lo que sería a través de sus pláticas lo que iba a ser el nuevo pacto, pero era algo que no podían entender todavía ellos. Por eso podemos ver que Pablo fue el más adelantado de los discípulos, siendo que no fue un discípulo directo de Jesús. Él fue un discípulo de Cristo, por decirlo así, porque él si recuerdan, cuando iba en su caballo, fue deslumbrado, ¿verdad? Por Cristo mismo, y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues, no? Y en ese momento es cuando a Pablo le cae la onda. O sea, en ese entonces que Pablo todavía no creía en la obra de Jesús ni en lo que había pasado, ¿no? Con Cristo. Entonces ahí tiene un encuentro personal con Cristo que esto lo hace entender que estaba mal. Y luego si a eso le sumamos que dice la Escritura
que él mismo manifiesta, ¿no? Que no sabe si fue en el cuerpo o en el espíritu, pero que fue llevado al tercer cielo, más adelantito menciona el paraíso, y le fueron mostradas cosas que la escritura lo manifiesta de diferentes formas. Normalmente en Reina Valera dice cosas inefables, es decir, cosas que no eran fáciles de explicar, pero hay otras traducciones que dicen, hubieron cosas que me fueron prohibidas decir. Yo no sé, la verdad, qué se le habrá mostrado a Pablo en ese momento, y lo más seguro es que no escribió todo en sus libros o en sus cartas. Probablemente hasta que estemos allá nos irá a contar, ¿no? De las cosas que vio, o mejor dicho, ya lo vamos Pues a vamos a ver ver. nosotros. O al final del camino, cosas de, ¿para qué? Si ya estamos, ¿para qué queremos saber? Sí, no, sí. Sí, no, pues yo creo que va a ser algo increíble, ¿no? Cuando nos toque tener ya esa experiencia. Pero definitivamente, pues podemos ver cómo ese incremento de Cristo en Pablo, pues era muy evidente, y dentro del comentario que hacía usted, Violeta, también, pues esa especificación que fue muy buena, ¿verdad? El nuevo pacto inició no iniciando los evangelios, sino después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, ¿verdad? Entonces, en ese momento empieza el nuevo pacto y es lo que empieza a regirnos. Algo que también me gustaría aclarar, porque a veces la gente también se puede confundir, es de lo que hablábamos al principio, ¿no? Del suceso en el espíritu y del proceso en el alma. Ustedes, al estudiar la escritura, se van a encontrar con algunos pasajes que pudieran parecer contradictorios, y algunos, generalmente nosotros, bajo esta revelación, siempre hablamos de la obra perfecta y consumada de Cristo en nosotros, ¿no? Y de que ahora tenemos realidades, que ya las promesas ya no son promesas, sino son realidades. ¿Por qué? Porque la escritura dice que todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús, y nosotros ya vemos todo como hecho, consumado en el aspecto espiritual, pero también debemos de entender que no necesariamente algo que ya está hecho en el ambiente espiritual no significa que ya se haya manifestado en el ámbito natural o terrenal. Entonces, esa sería una explicación. La otra, de que diferenciar o discernir cuando la escritura nos está hablando de precisamente el suceso, que es cuando habla de cosas consumadas y hechas, y cuando habla del proceso y habla de cosas que todavía tienen que suceder en nosotros. Ejemplo, hay un pasaje en la escritura que dice, si no me equivoco es Pablo, creo que es Pablo hablando, dice a los santos que están siendo santificados, ¿no? Entonces, aquí suena como una contradicción. ¿Cómo que a los santos que están siendo santificados? Pues sí son santos o no son santos. Claro. Entonces, alguien que ya es santo, pues se supondría que no tendría que ser santificado, ¿no? Y sin embargo, aquí vemos esto, y para alguien que no tiene este entendimiento del suceso y del proceso, podría resultar una contradicción. Pero ahorita les explico ahí a qué se refiere esto. No sé si querías comentar algo, Violeta. Sí, ahorita lo que dice Pastor, de que santos siendo santificados, hay una versión que dice santos siendo perfeccionados en la También, santidad. así es. ¿Y a qué se refiere esto? De que cuando habla de los santos, está hablando del suceso que ya sucedió en el espíritu y en donde ya somos santos, justos y perfectos, y cuando habla de ser santificados o perfeccionados, está hablando del proceso en el alma, el cual, por medio del incremento de Cristo en nosotros, de poder ser guiados por el espíritu, de poder ser guiados por la ley del espíritu de vida en nosotros, empezamos a ser perfeccionados también en nuestra alma, y podemos ir haciendo ver que eso que ya sucedió en el espíritu ahora se está manifestando también en nuestra alma, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las cosas, y obviamente, pues, ¿cómo podemos evidenciar también? Pues por medio del dominio propio que Dios nos ha dado. Hay un versículo que siempre reta, ¿no? Primero nos da una seguridad, pero a la vez también nos reta. Dice, no vendrá a ti ninguna tentación sin que venga con ella también la salida, ¿no? Y dentro de ese mismo pasaje, parafraseando un poquito, dice que no vendrá a nosotros ninguna tentación que sea sobrehumana. Entonces, esto nos da una seguridad, porque quiere decir que Dios puso un candado o una seguridad de que no puede venir una tentación a nosotros que el hombre no pueda soportar. No puede soportar. El problema es que esto nos confronta, porque significa que cuando nosotros cometemos alguna equivocación, algún error, que cometemos o caemos en algún tipo de tentación,
pues dice la Escritura que Él nos dio la capacidad de poder soportarlas. Entonces, si no la estamos soportando, pues es de que estamos siendo todavía débiles en ciertas áreas de nuestra vida, y pues es donde podemos pedirle a Dios que nos dé más fortaleza, pero también tenemos que ejercer el dominio propio, el seguir creciendo, el seguir de alguna manera madurando, ¿no? En la Escritura también, para ser justos, habla de algo que se le conoce como concupiscencia, pecado y concupiscencia, que no es lo mismo. El pecado, que también voy a tratar de explicarlo muy rápido porque yo sé que el tiempo ya voló, pero una cosa es el pecado y los pecados. Cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero del mundo, que este es el Cordero de Dios que quita él, en singular, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo, está hablando de la ley del pecado y la muerte, que era antes de que las personas reciban a Cristo, somos esclavos de la ley del pecado y de la muerte, y estamos imposibilitados a poder tener santidad, perfección, justicia, porque el hombre es pecado y está bajo la ley del pecado y la muerte. Pero cuando venimos a Cristo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, y en ese momento quedó vencida en la cruz, ¿verdad? La ley del pecado y la muerte, y ahora operamos o vivimos en la ley del espíritu de vida. Pero la Escritura sigue hablando de pecados. ¿Y cómo está eso si ya quedó vencido el pecado? Bueno, los pecados, debemos de entender también el significado de la palabra pecado. La palabra pecado significa errar al blanco o no caminar en la dirección correcta. Entonces, los pecados es de que a pesar de que ya somos hijos de Dios, que en el Espíritu somos santos, justos y perfectos, no significa que no podemos seguirnos equivocando y cometiendo errores. Pero cuando hacemos esto, estamos errando al blanco, estamos pecando, y de alguna manera no estamos caminando en la dirección correcta. Por eso cuando la Escritura en uno de los pasajes dice arrepentíos, generalmente hemos entendido o considerado el arrepentimiento como una cuestión emocional, donde la persona se siente mal por algún error que cometió, a lo mejor se hinca para pedir perdón, llora, patalea, reniega, se enoja consigo mismo, y ya obtiene el perdón a lo mejor de la persona a la que ofendió y todo, y más adelante a lo mejor vuelve otra vez a cometer los mismos errores. Entonces no necesariamente hubo un arrepentimiento real, sino un estado de emoción que le hizo sentirse mal por lo que había cometido. Pero arrepentimiento ahí en la palabra viene de la palabra griega metanoia, que significa un cambio de dirección o cambio de pensamiento. Entonces, un verdadero arrepentimiento es que si estás caminando en una dirección incorrecta, des la vuelta y empieces a caminar de la manera correcta. Entonces, bajo esto que estamos viendo, pues los pecados son errores que podemos seguir cometiendo, y en la medida que los seguimos cometiendo, como les dije ahorita, no nos condenan, no nos traen maldiciones de parte de Dios, no traen ninguna consecuencia de ese tipo, pero sí nuestras malas decisiones nos pueden traer consecuencias negativas en nuestra vida. Total. No nos traen consecuencias espirituales porque está saldado, pero sí consecuencias naturales, consecuencias de las prácticas, y como dice, de un arrepentimiento que no fue genuino, sino lo llevó a cabo por medio de un sentimiento y no de un cambio de pensar o un cambio de vida, que es lo que nos ayuda a manifestar a Cristo cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos de lo que hacemos, para que sea Él ahora manifestándose en nosotros. Y es como tenemos ese cambio de vida o cambio de mentalidad. Claro, fíjense, a lo mejor va a sonar fuerte, ¿no? Pero si, decir algo, ¿no? Si en un matrimonio, tanto el esposo o la esposa cometen una infidelidad ya siendo hijos de Dios, ¿qué es lo que pasa? Eso no le va a condenar a que se va a ir al infierno. Esposas o esposos que le sucedió esto, lo siento, pero no se va a ir al infierno su esposo o su esposa. Pero definitivamente traerá una consecuencia, que esa consecuencia puede llegar incluso al divorcio, ¿no? En el caso de la pareja. Entonces, no nos podemos salvar necesariamente de las consecuencias de nuestras malas acciones, pero no es algo que de alguna manera nos quite la salvación de parte de Dios, ¿no? Y también para aclarar algo, porque muchas veces se juzga en el sentido de que a veces creen los que creemos en la gracia, ¿verdad? Y que no hay esta pérdida de la salvación,
dicen, "Ah, no, es que esos pastores dan quiejo, ¿no? En Gálatas. Entonces, ¿qué diremos? Que abunde el pecado para que sobreabunde la gracia, dice, de ninguna manera. Y es algo que nosotros como pastores que creemos en la gracia, definitivamente sabemos que no es así, pero tampoco podemos decir algo contrario a lo que es la realidad de Dios. Entonces, no se pierde esta salvación, pero sí se pueden tener consecuencias negativas. Y aquí es la parte que quería también aclarar. Ahí lo ha dicho el apóstol Rafael en algunas ocasiones, coincido en que mucho, pues sigue cometiendo uno muchos errores, y sigue siendo carnal hasta cierto punto, aunque seas hijos de Dios. Habrá personas, bueno, lo que sí se tiene que evidenciar es algún tipo de cambio, de que Dios está trabajando con tu vida. A lo mejor despacito porque tú no lo estás permitiendo tanto, pero hay algún tipo de cambio en tu vida, ¿no? Y poco a poco vas creciendo en ese cambio. Entonces, en ocasiones uno se pregunta de que hay personas que se supone que ya recibieron a Cristo y tú no ves absolutamente ninguna, pero ninguna evidencia de cambio en su vida. Entonces ahí habría que preguntarnos si esa persona verdaderamente nació de nuevo o probablemente no lo hizo. Ahora, les tengo que decir algo, no somos nosotros los encargados de juzgar eso, ni de decir quién sí y quién no, eso solamente le corresponde a Dios, ¿no? Entonces, el problema de que si hay una persona que sí recibió a Cristo, pero sigue siendo carnal, pues va a tener que estar enfrentando muchos problemas en su vida, ¿no? Y no estar viviendo la plenitud que Dios quiere para nosotros. Total. Sí, también querías decir algo, Violeta. Sí, ahorita que comentaban, ¿no? Que muchas veces dicen, la religión o los que nos enseñaron de vivir en condenación, ¿no? De que siempre lo que haces estás condenado y no opera la gracia en tu vida porque la condenación es la que te metieron bien en el chip y todo lo ves. Es que eso que dicen ustedes no está bien porque dan libertad de pecar. Pero también si no mostramos la gracia, estamos también anulando la ley del espíritu de vida que está en nosotros, que es el que opera para que esa gracia nosotros vivir esa vida y poderla vivir y no estar, porque la verdad que yo lo hablo por mí. Al principio de que cometía un error, hijo, la condenación, ¿no? Y era una cosa espantosa porque te sientes mal y no logras salir de ahí. Siempre estás condenada porque al fin de cuentas vamos a seguir cometiendo errores. Y si no es la gracia la que nos blinda de que descansemos en esa gracia para que podamos vivir en esa ley que nos da la libertad y no de pecar, sino la libertad de un cambio, la libertad de una transformación, la libertad de una expresión. ¿Cómo entonces puede crecer uno en esa vida si siempre te Claro. vas a sentir Algo que sí, condenado, ¿sabes? sí, No sé claro. si me Y algo explico. que sí quiero aclarar es que no estoy diciendo que probablemente no haya algunos pastores que sí malentiendan la gracia y que sí digan que no hay problema y que tú haz lo que te dé tu gana y no hay bronca, ¿no? O sea, sí puede haberlos. Yo estoy hablando en el caso de nosotros no hablamos de esa manera. Claro. Nosotros creemos en la gracia, en la misericordia, en la restauración, pero definitivamente corregimos. Lo que pasa es que se corrige o se debe corregir en amor, que es como dice la escritura, Con verdad se y debe misericordia. restaurar, sí, se debe restaurar a las personas. Y si la persona no quiere ser restaurada, pues ahora sí que al final de cuentas, pues ese es su problema y tendrá que enfrentar sus propias consecuencias, ¿no? Entonces, sí digo esto porque sí hay, algunos le llaman la hipergracia, al mal entendimiento de la gracia y pensar que sí, que por la gracia de Dios puedes hacer lo que te dé tu gana y no hay problema. No, sí hay problema en el sentido de que va a traer muy malas consecuencias a tu vida y definitivamente no es lo que Dios quiere para los hijos. Y es Dios que pastor, habla, no hay, sí, sino cuando está el Espíritu de Dios en nosotros, cuando Cristo gobierna y gobierna y enseñorea nuestra vida, para mí se me hace imposible que no haya un cambio.
a menos que de verdad no le permitamos al Espíritu Santo hacer, ¿no? Nuestras vidas, pero es tan poderoso lo que nos habita que se tiene que ver. Y cuando se empieza a desarrollar, ya no es para quedar bien con las personas que yo que no quiero hacer esto o aquello, sino es porque esa vida se está desarrollando de tal manera que va siendo natural en mí o en nosotros el cambio. Y eso es también lo que o sea, no lo puedo concebir, no puedo pensar en que algo tan poderoso no pueda afectar a el cambio de una persona, a menos que la persona de verdad no desee ese incremento. O sea, y la vida de verdad cambia, hay el cambio en uno. El Señor hace lo que tiene que hacer con nosotros, porque el Señor, tú eres mi Señor, eres mi Dios, me gobiernas todo, entonces obra a través de mí. O sea, eso es algo que ya está en nosotros y deseamos que así sea, ¿no? O sea, no Sí, somos títeres, pero deseamos que esa vida realmente se manifieste. sí, el detalle es de que también hay que entender, porque a veces podemos llegar a ser un poquito juiciosos o hasta legalistas, un poquito en ese sentido, de que cuando no vemos ciertos avances en alguna persona, en algún área de su vida, a Claro, veces juzgamos eso, ¿verdad? Pero lo que debemos de entender es que ahí influyen muchos factores, ¿no? Las improntas, la claro, cultura familiar, la cultura geográfica, incluso el temperamento mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que es un C, que a lo mejor para los que no saben, a lo mejor y que nos están oyendo por la transmisión de internet, un C es aquella persona que es sumamente perfeccionista, aquella persona que es sumamente ordenada, que está muy apegada a las reglas, llegan a ser incluso hasta obsesivos, ¿no? Con el orden, pero eso es algo natural en ellos. ujú, Y por ejemplo, un I, que es el alma de las fiestas, pachanguero, dicharachero, que le gusta el relajo, el cotorreo, no necesariamente son las personas más ordenadas, pues un C evaluando a un I, va a decir, no, es que el I es un carnal, porque es un desordenado, porque es esto, porque es lo otro. Y el I a lo mejor se esfuerza y le echa muchas ganas para poder ordenarse y todo, pero sigue batallando mucho con eso, porque no es algo que sea tan natural en él. ujú. Y a lo mejor un I es dentro de las cosas, un C, perdón, dentro de sus cosas negativas, pues el C puede ser muy rencoroso, el C puede no aceptar un error, ¿verdad? Tan fácilmente, y entre algunos otros aspectos. Y para un I, a lo mejor para el I es más fácil, pues sí, hombre, la regué y no pasa nada, hombre, pues órale, que siga la fiesta y que esto, que el otro. Entonces, el I puede juzgar al C, decir, no, hombre, pues si el I no sabe reconocer errores y no sé, es muy rencoroso, etcétera. Y para el I se le va a hacer muy difícil o no puede entender por qué el C es de esa forma. Ya, Pero cuando entendemos que cada uno de nosotros tenemos cualidades, habilidades, incluso debilidades diferentes, pues claro. podemos entender que a lo mejor cosas que nosotros vemos en otras personas y juzgamos y decimos, ¿cómo es posible que esta persona siga siendo así? Bueno, no sabemos si hay una lucha fuerte, ¿no? En esa persona para poder lograr ciertos cambios y Dios está trabajando en el proceso de su alma, ¿no? Claro, Así como con cada uno de Como nosotros en nuestros todos, diferentes claro. temperamentos, ¿verdad? claro. No sé, chicas, qué tanto sea el tiempo que toman en el programa. Creo que ya No, llevamos alrededor de una hora. Nos vamos, nos extendemos en la plática, pero sí es tan ya bonito sé. y tan interesante hablar de todo eso, y importante saberlo también, pastor, que se va el tiempo rápido, pero pues Sí, ahora sí, como decían, lástima, se terminó el de hoy, pero pronto volveremos con más diversión. Entonces, vamos a volver a invitar al pastor Sergio, Claro. en su tiempo, pues que nos acompañe, sería genial. Yo creo que hasta el siguiente año, porque ya tenemos agenda llena, gracias a Dios, y pues ya claro que en sí. diciembre vienen las vacaciones. Así que vamos a disfrutarnos diciembre, Sí, pero de verdad que es un gusto tenerlo el día de hoy, que nos haya dado esta plática. A lo mejor quedan por ahí algunos puntos, pero podemos platicarlo y podemos agendar para el siguiente año una vez más que pueda acompañarnos, pastor. Y bueno, pues a cada una de ustedes que se conectaron, no alcanzo a ver las comentarios, Viola, no sé si lo tengas, porque mi internet está mega de que mal, Sí. entonces no me salía. No, pues muchos saludos, dice Patricia Lor, bendecidas mis amadas Violetas, saludos al pastor Sergio, así que gracias Pati por estarnos viendo. Fabi Matos dice, me gusta,
Clara Moreno dice, hola, Didi, San Juan, saludos, Viole 1, Viole 2 y Pastor Sergio. Bueno, era Así Didi que- Sansán, y ya le cambiaste el nombre, Didi Sansán desde Oaxaca, le mandamos un saludo. Sí. Le cambiaste la No, hombre, fue un placer el haber estado compartiendo estas verdades, ¿no? Con todo el cuerpo de Cristo que estuvo Sí. acompañándonos el día de hoy. Y agradezco la invitación y claro que sí, más adelante habrá oportunidad de seguir platicando de otros temas. Claro que Y sí. pues un abrazo bien fuerte a todos los que estuvieron conectados, a quienes van a ver este programa en diferido, Así es. pues les mandamos un abrazo fuerte. Ok. Gracias, Pastor. Viole, pues buenas noches, ¿no? Gracias a los que se conectaron. Gracias, Pastor. La verdad que este tema da mucha tela de dónde cortar, el incremento de Cristo en nosotros. Mucho que aprender, mucho que saber y mucho que experimentar. Pero gracias a Dios por su vida, Pastor Sergio, que nos trae un entendimiento de otro panorama. Y Así es. Viole, buenas noches. Muy bonita noche, que tengan un sueño reparador. Recuerden, nos vemos aquí la siguiente semana en Platicando con la Morena. Las redes del Pastor. Sí, las redes del pastor. Bueno, estamos en Agua Viva para las Naciones. Recuerden Así que es. los domingos hay servicio, dos servicios, como los tiempos están medio raros para mí. Acá es una hora y es otra, pero si no me equivoco, corríjanme, 10:30 y 11. 12:30. 10 de la mañana, hora del Pacífico, Ajá. que sería 11 de hora de México. Ajá. Así es. Y a las 12:30 hora del Pacífico, que sería 1:30 hora de México, ¿verdad? Muy Y así mis es. redes sociales, pues bueno, generalmente transmitimos por Agua Viva para las Naciones. Mi Facebook personal es Sergio Ugarte Talavera, pero generalmente ahí mismo compartimos pues todo lo que sale por Agua Viva para las Naciones. Claro que Muy sí. bien. Estamos ahí. Gracias. Entonces, gracias, que pasen buena noche. Hasta mañana. Hasta luego. Bye, Buenas pastor. noches. Bye.